Quédate. Ya empieza el verso del arte por Artistas en Cooperativa. A lo lejos se ven las cosas de cerca, se descubre nuestra orilla en cada grano de arena, nuestros mares transparentes. A lo lejos. Buenas noches amigos, aquí estamos compartiendo un nuevo programa del Verso del Arte realizado por Artistas en Cooperativa. Somos Noelia Farías, Balbina Lightoller, Marisa Domínguez. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, ¿cómo están? Paula Otegui y quien les habla, Florencia Frasquina. Hoy estamos con Marisa solitas y con nuestra invitada de hoy, Griselda Álvarez. Hola a todos, hola Marisa, hola Florencia. Un Griselda, placer. igualmente, nos encanta que estés. Es nuestra invitada, nuestra artista invitada de hoy, es una gran artista, gran Gracias, dibujante, chicas. Gracias. gran retratista. Sí, hace unos retratos maravillosos. Así que hoy vamos a orientar bastante el programa hacia el dibujo. Y a mí me gustaría, antes de arrancar con la invitada, que cada uno de los oyentes se pregunte cuándo dejó de dibujar. Los que no dibujan, ¿no? Aquellos que no dibujan, muchas veces se le pregunta a los artistas, ¿y cómo empezaste a dibujar? Y la pregunta es, la gente, ¿cuándo deja de dibujar? Porque todos los chicos dibujan, Sí, ¿no? Sí, sí, Naturalmente. Sí, y en algún momento eso se detiene y no se sabe bien por qué. Como se también detiene con la escritura. Sí, Eso. y con el jugar en sí mismo. Con Sí, el cantar, bueno, con el algunos bailar. Algunos no. Algunos Hay seguimos gente jugando. que sigue jugando. Gente grande que juega. Sí, Pero, ¿viste? pero pasa Sí, también ¿cómo no? con el cantar, con el bailar. Todas acciones que son muy espontáneas de la gente, pero que por pudor, por esta cosa del profesionalismo, que Sí. si no lo haces con profesionalismo, no lo haces. Ya no lo puedes hacer. Y por acotar el mandato también, esa cosa de, no, que no está bien, ya sos grande. Sí. ¿Ya sos grande? ¿Qué es grande? Sí, esa programación de que Sí. a determinada edad debes actuar de determinada manera y entonces ya no puedes jugar, ya no te puedes reír a carcajadas, ya no Ni te puedes vestir vestir de determinada manera. Bueno, te va limitando hasta un punto que, bueno, que pasás a formar parte del gran rebaño. Claro, y de eso habla un poco Saint-Exupéry en el libro El Principito. ¿Se acuerdan? Sí. Seguro Sí, sí, que sí. en algún momento de la vida te lo hacen leer y después uno se lo vuelve Sí. a leer a los hijos. Sí. Es maravilloso. Y me acordaba también, los chicos que tienen 12, 13, 14 años, vos les das para dibujar. Y es increíble, porque ahí te das cuenta lo que hace la escuela primaria con los chicos. Te hacen la casita con el techo a dos aguas, Sí. el arbolito con el tronco, que son así los dos palitos con la copa toda enrulada. Y a veces es una- alguna fruta, alguna manzanita. alguna alguna manzanita cosa, redonda, sí. un cielito tipo los Simpsons, celeste, con alguna nubecita que Sí. parece un copo de algodón. Igual nuestros hijos no son el ejemplo de esto. O sea, No. ella tiene dos niños que no representan ese tipo de imaginario. Y bueno, yo tengo uno que se llama Vittorio, que tampoco es así. ¿Qué dibuja Vittorio? Superhéroes. Superhéroe. Y los Sí. míos, el padre es dibujante superhéroe, el tuyo Así. también escultor de superhéroe. No, Qué tienen la pobres cabeza chicos. quemada, ¿viste? Es así, y las madres ni hablar, con las No, madres que no, tienen... Sí, claro. No ayuda a la familia, ¿viste? No. No, pero realmente parece una pavada, pero es un tema serio. Inclusive, viste que los psicólogos hablan del famoso... No me voy a poner a indagar, pues yo no soy psicóloga, pero hablan de lo que es en arteterapia también se habla de lo que es el objeto transicional, que es, por ejemplo, a veces esa mantita o ese osito viejo que Sí, los chicos sí, cuando Para no quieren... despegarse. para despegarse de la infancia. Y lo mismo pasa con el dibujo. En el hospital de clínicas muchas veces trabajamos con chicos que son preadolescentes y le digo, no me hagas ese cielito, pensá en el cielo que a vos te encanta, ese es un cielo que o te lo imagines o lo recuerdes o lo hayas visto por la ventana, pero ese cielo que a vos te conmueva, no me vengas con el celestito y la el que te nubecita. enseñaron, claro. Así que eso lo voy a usar como pie para preguntarte, Griselda, ¿cómo fueron tus comienzos
¿Cuándo te diste cuenta que dibujar era lo que siempre querías hacer? Bueno, creo que fue siempre. O sea, desde que pude agarrar un lápiz, lo mismo que actuar. Que también soy actriz. Es actriz, dice. Yo cuando era muy chiquita, mi mamá, no sé, íbamos al médico, me llevaba al médico y yo salía del doctor imitando al doctor. O sea, ya había estudiado en ese ratito que había estudiado cómo se movía, cómo hablaba, cómo movía las manos, cómo movía la lapicera. Y toda su anatomía. Sí, totalmente. Entonces yo salía siendo el doctor. Y lo mismo dibujaba desde que más o menos aprendí a manejar un lápiz, dibujaba ojos, que era lo que más me llamaba la atención y que sigue siendo, creo, en mis retratos lo que más me fascina, que es la mirada de las personas, que cuánto cuenta de su historia, de cómo miran, de cómo ven la vida, de cómo entienden la vida, esa mirada, si es transparente, si es misteriosa, a mí me fascina mucho eso. Y bueno, cuando era chiquitita dibujaba ojos y creo que a lo largo de mi vida se fue como extendiendo hasta que ahora ya puedo dibujar un cuerpo entero con su ropa, pero siempre los ojos son los protagonistas. Griselda, vos tenés una página web. Yo tengo una página web. ¿Cuál es? www.griseldaalvarez, todo junto con las 2a.com. Bueno, vayan buscando y así van viendo el material. También está en Bola de Nieve. Sí, y bueno, y en Facebook, por supuesto. También. Sí, soy la del pelo negro Carré, porque hay muchas Griseldas Álvarez. Claro, busquen pelo negro Carré. Busquen pelo negro Carré muy con blanca, raya en medio. pelo negro Carré. Sí, alto contraste. Busquen esa foto y ahí van a dar conmigo. ¿Y cómo empieza a articularse tu vida con el arte? Y mira, cuando en el colegio no me daban demasiada pelota con eso, como que nunca tuve aliento ni en la primaria ni en la secundaria. Se ve que dibujaba raro para lo que se suponía que se debía dibujar. ¿Y en casa? Y en casa mi abuelo, que vivía con nosotros en ese momento, me decía que iba a ser artista. Pero yo siempre entendía la palabra artista como actriz. No la entendía como dibujante ni como pintora. Entonces yo decía, bueno, cuando sea grande voy a ser artista, pero de actuar en el teatro, en la televisión. Pero él siempre hablaba de dibujar, porque él en lo que prestaba atención era en lo que yo dibujaba. Claro. Así que bueno, ahí sí había aliento, y desde el lado de mis viejos es como que nunca ni se opusieron ni les fascinó, ni actuar ni pintar. Claro. Pero al no ponerse, está bueno. Fue de gran ayuda ya, claro, porque mis amigos siempre dicen, bueno, pero tuviste la suerte de que nunca nadie se opuso. Claro. Y eso ya es bastante. Sí. Así que, pero bueno, sí, mi abuelo fue quizás el que más estuvo ahí, como dándose cuenta. Es increíble cómo observan los abuelos más que los padres. Sí, más ¿no? que los padres. Porque tienen el tiempo que los padres no tienen, porque cuando son padres, los abuelos les pasó seguramente lo mismo con sus hijos. A mí me pasó igual también con mi abuelo, y eso que los dos fallecieron cuando yo tendría 8 años. Sí, en mi caso lo mismo. Y mi abuelo, a uno de mis abuelos lo recuerdo que ya estaba enfermo durante gran parte de mi infancia, y a mí me encantaba ir a la cama con él y le llenaba la cama de dibujos en el respaldo de la cama. Y él me decía, vas a ser la dibujante de la familia, artista de la familia. Se ve que eso queda. Obvio. Una vez me pregunté si no será que yo tengo un mandato y por ahí es un el error. abuelo. Si uno trató de complacerlos, sí, es verdad. Sí, no lo sé. Creo que no. No te puedo contestar. No te puedo contestar esa pregunta. Pero creo que él observó a qué jugaba, ¿no? Que era a dibujar, a rayar cualquier papel que llegaba a mis manos. Y bueno, y con mi abuela tenía la otra parte, que era la de disfrazarme, peinarme, imitar, hacerle los personajes. En esa época que yo era chiquita estaba Mónica acá en Danvers, que hacía Mónica Presenta. Y yo terminaba el programa, que era de noche, y yo me sentaba en una mesita con la lapicera y la imitaba a Mónica. Y mi abuela me miraba fascinada, me aplaudía. Obvio. Así que bueno, tenía como esos dos espectadores de lujo. ¿Tenés hermanos? No, soy única hija. Y abuelos copadísimos. Sí, pero también los perdí cuando era muy, muy chica. Los de mi papá no los conocí. Mis viejos son de Córdoba, los dos. Ya mi viejo, bueno, no lo tengo, ya hace más o menos 7 años. Y bueno, así que a mis abuelos paternos no los conocí, y crecí hasta los 8 o 9 años con mis abuelos maternos, que vivían con nosotros. Así que bueno, sí, fueron una compañía, pero hermanos, no. No, pero estoy contenta. De sangre, no, pero están los otros, los que uno elige, los que acompañan. Los que va encontrando.
Sí, Yo eso. fui muy mimada, me gustó. Por ahí ahora de grande ya, bueno, después que perdí a mi viejo, el quedar con mi mamá, o sea, tener que acompañar a mi mamá en un proceso bastante difícil, ahí sí, pensé muchas veces, digo, cuánta falta haría un hermano para compartir, ¿no? Qué sé yo, las decisiones. Sí. Sí. Pero bueno, se dio así. Sí, es así. Y siempre hay un amigo que Siempre hay un acompaña amigo que te muchísimo, ayuda, sí. sí, que te da consejos y que por ahí está ubicado desde otro lugar, que por ahí dos hermanos Están como involucrados muy- afectivamente y es Exacto. muy Sí, a veces difícil. es peor. a veces es, bueno, me Claro, lo han está dicho. la pelea. Sí, Claro. Y que cuando uno quiere es una solo, es cosa, solo, ya está, sí, listo. sí. Decidís y es lo Decidís, mejor lo que sí. decidís, ya está. El tema es que, viste, a veces tenés como Sí, que no, decidir es- cosas que son tan que son fuertes, fuertes. y que te encontrás solo y decís, necesito, por favor, que alguien por lo Sí. menos me diga, está bien. ¿Entendés? Es lo que podés hacer. Es lo que O podés sea, hacer. claro, no hay otra cosa para hacer. Pero ¿Y bueno. Grisela, hiciste la carrera de Bellas Artes o estudiaste en talleres? No, estudié en talleres porque yo empecé actuación primero, cuando dejé el secundario en cuarto año, alentada por una profesora que me escuchaba leer en todos los actos del colegio. Y yo quería entrar al conservatorio y ella me dijo, pero mira, averiguá ese porque no es necesario terminar el colegio para entrar al conservatorio. Cosa que no era así. Pero mi mamá me acompañó, no sé de dónde la había sacado. Era mi profesora de mecanografía. Yo estudiaba perito mercantil. Y entonces mi mamá me acompañó al conservatorio. También. Nada más lejano a mí. No, me te voy a decir, ¿qué No, pasaba en sí, la es familia? raro. ¿Cómo me mandaron Viste, a perito bueno. mercantil? Mi mamá me acompañó al conservatorio, bueno, me dijeron que no, que había que terminar el colegio para entrar, pero que sí, que ellos me aconsejaban que empezara ya con un taller. Y me dieron como dirección la Casa del Teatro, que daba Claro. talleres, y me dice, bueno, empezá porque ya para el año que viene tenés que rendir un examen de ingreso y bueno, ya vas a Está estar bueno. mejor, o sea, vas a tener como más dominio de tu cuerpo, de la palabra, bueno. La cosa es que yo llegué a mi casa y yo dije, yo al colegio no voy más. Me anoto en la Casa del Teatro y el año que viene entro al conservatorio y se acabó. Y me anoté en la Casa del Teatro. Mis viejos, los dos lloraron, pero lo aceptaron porque creo que lo dije desde un lugar que no había forma, o sea, no había fuerza en la tierra que pudiera parar eso. Arrastrarme otra vez a mecanografía. El rector del colegio pidió hablar con mis padres, habló con mis padres, después me llamó Aparte a mí. en cuarto año. Cuarto año. Y él me trató de convencer de que yo no dejara el colegio y yo lo convencí a él de que lo iba a dejar y él lo aceptó. Lo que tiene es un poder de convicción, se Él dan lo cuenta. aceptó. Él tenía un programa de radio. Yo fui al colegio en Lanús y él tenía un programa de radio en Lanús. Y él me dijo que esa era su verdadera vocación, que bueno, que hacía el programa y que me entendía. Y lo único que me aconsejó es que en algún momento terminara el colegio. Dice, porque quizás usted, viste que te hablaban en ese Claro, momento. con mucho. Dice, quizás usted quiere hacer una carrera universitaria más adelante. Dice, yo le aconsejo que en algún momento, aunque sea libre, termine el colegio. Cosa que tampoco hice. Pero ahora otra mentalidad también. Ahora Sí. es inaudito que un Sí. chico no termine el secundario. No, tal cual. No puede hacer nada. No puede ni trabajar en una estación de servicio. No, tal cual. Era otra época. Y así que bueno, y de ahí empecé en este taller en la Casa del Teatro y seguí estudiando en talleres. Después estudié con Laura Yusen. Y después en un momento, más o menos a los 28 años, una compañera de teatro, le mostré mis dibujos, casi por casualidad, y me dijo, uy, pero vos tenés que hacer algo con esto. Y yo le digo, no, bueno, lo hago, no te digo que lo hago por hobby, porque a veces hacía 100 dibujos en una noche. O sea, no era hobby. Y le digo, pero no sé si quiero ser artista, si quiero pintar, o me dicen, bueno, dice, toma unas clases con mi maestro, que es Carlos Monzani, que, bueno, en ese momento era jefe de escenografía del Colón, un maestro maravilloso, pintó la cúpula con Soldi como asistente. Y bueno, y me dijo, toma unas clases con él y si te gusta seguís y si no, pero tómatelo así como con calma. Y fui al taller de Monzani y Monzani me dijo, mira, hay que trabajar mucho, te soy sincero. Esto no va a ser Me fácil. dijo, esto no va a ser fácil, dice, pero si vos realmente querés dibujar y querés pintar, dice, yo te doy las clases. Y empecé un par de clases en su taller y después yo me mudé a una casa muy grande y él empezó a venir a darme las clases a casa. Así que fue un placer, estudié con él casi 4 años y fue un placer maravilloso tener a ese maestro genial y amoroso a quien amo, viniendo a casa todos los martes y después nos tomábamos un tecito y era como algo muy Sí. mágico, fue realmente, tenía que ser así, obviamente. Y después, bueno, en paralelo que estudiaba con él, empecé a mandar a los salones y empecé a entrar. Y eso es como que dije, uy, pero ¿y esto? Otro mundo. Se estaba abriendo un camino. Se estaba abriendo un Sí. camino. Entonces es como que fui por ahí.
a la vez el teatro lo tenía como en crisis, como que no estaba demasiado feliz con eso, y bueno, era el momento de ir por la pintura. Después estudié dibujo con José Marchi, que es también un profesor, un dibujante genial, hiperrealista, que entendió que yo no podía dibujar hiperrealista porque yo no tengo dibujo académico, o sea, yo dibujé porque dibujé. Igual hay muchos autodidactas que son hiperrealistas. Sí, es más, sí. Me atrevería a decir que la mayoría de los autodidactas se abocan a ese tipo de línea, tanto en la pintura como en el dibujo. Sí, yo lo mío era como muy suelto. Me encantaba la palabra que él le puso, muy orgánico. Y yo dije, esa palabra me gustó. Pero no podía como manejar las proporciones. O sea, por ahí me salían, que lo sigo teniendo, manos más grandes u ojos más grandes de lo normal. Si bien yo tomo fotografías en los procesos para tener acercamientos de manos, de ojos, de pies, pero mi dibujo era más libre. Claro, pero tiene como una pasión y una fuerza que a veces cuando es tan hiperrealista le falta eso. En cambio, claro, de esta forma como dibujás con pasión, se nota eso, es lo que trasciende el dibujo. Gracias. Como la mirada, lo que vos decías de los ojos. Sí. Se nota que a vos te interesan los ojos. Sí. Y le das mucha bola a eso y te metés con eso a fondo. De hecho, si vos bueno, ves las esculturas de Rodin, por ejemplo, tiene unas desproporciones sí, interesantísimas, sí, interesantísimas, que lo hacen mucho más sí, vigoroso. Sí, más como se ve más la mirada del artista. Y bueno, José entendió eso y por suerte no trató como de someterme. Las primeras clases yo me iba con dolor de cabeza, digo, el hemisferio izquierdo se iba muy mal. Atormentado totalmente. Porque decía, ¿yo cómo hago para dibujar como dibujaban ellos? Porque eran todos ilustradores, la mayoría de los alumnos de él dibujaban todos maravillosamente. Sí. Y además que cada uno tiene su línea. Hay gente que es naturalmente, no sé si la palabra, pero bueno, voy a usar esta torpe, ¿no? Y la expresión es otra, que necesita por ahí trabajar en grande, que necesita hacer ese trazo, ¿no? Donde queda la marca, donde se ve donde aprieta el... Claro, sí. Y otros que son todas líneas finitas y con eso van construyendo el dibujo. Y muy temblorosas. Están los dibujos de Federico García Lorca, maravilloso. Y es todo tembloroso, muy pequeño. Son unos dibujos como muy sentidos, muy íntimos. Tienen que ver con el carácter de quien lo hace. Pero eso es como que, digo, si él hubiera ido a aprender a dibujar por ahí, lo hubieran llevado por otro camino, y es tan hermoso lo minucioso, lo pequeño de yo creo que me quedé pensando que el autodidacta tiene esta cosa del orgullo, de que no pude estudiar. El que no puede estudiar se queda con esa cosa de que tal vez me perdí algo, o tiene que demostrar que no fue a la academia, pero que igual yo aprendí todo esto, y lo tiene que demostrar. Está esa cosa un poco. Sí. Qué sé yo, en mi caso lo he visto en otros artistas, esto, y también en el teatro. O sea, la gente que viene al conservatorio por ahí tiene como una formación más rígida, y los que nos formamos en talleres, como que aprendimos un poco de cada maestro, de cada técnica, y entonces no estamos demasiado atados a nada, y por ahí somos más flexibles a aprender cosas nuevas, y a lo que aprendiste, bueno, a soltarlo y a incorporar. Pero el otro se recibió, es como que sintió como que era algo más importante por ahí lo que hacía, y en compromiso es lo mismo quizás, pero el autodidacta es como que lo toma más desde un lugar, al menos yo desde un lugar yo al revés decía, libre. por ejemplo en las artes visuales, yo notaba que al revés, que la gente que es autodidacta necesita pasar esa barrera, o por lo menos en algún momento, en alguna etapa de su vida. Después por ahí Claro, sí, creo que pero bueno, qué sé yo. Hay tanta variedad de personas como de obra. Y los referentes, aparte de los abuelos, que ya nos damos cuenta de que pesan un montón y que son grandes referentes, ¿qué otros referentes tenés? Y los referentes artísticos. No necesariamente artísticos, no, referentes que puede ser la música que escuchabas, cosas que te influían quizás desde lo estético, pero que no tenían que ver con el arte específicamente, sino con cosas que había en casa, que te llamaban la atención, o casas bueno, en mi caso era el caso de mi madrina, que tenía una casa muy, muy particular. Sí, ya hemos hablado de eso. Maravilla la casa de tu madrina. Bueno, y en mi caso era el mundo femenino, siempre me llamó mucho la atención. Yo tenía una tía que se llamaba Lía,
que era la mayor de las hermanas de mi mamá, y mi tía Lía se vestía muy bien, era muy elegante para su época, se peinaba, iba a la peluquería, se hacía esos rodetes maravillosos que se usaban en los finales de los 60, 70, con mucho Sprite. Tan natural. Y ella tan natural, y trajecitos entallados, y ella siempre tenía una muy linda cartera, haciendo juego con un muy buen par de zapatos. Y yo le preguntaba, yo era re chiquita y le preguntaba dónde las compraba, y ella me hacía toda la historia de qué marca era y cómo se combinaba. Y yo llegaba a mi tía Lía y lo primero era sacarle la cartera y ponerme a jugar con eso. Claro. Entonces todo ese mundo como de ensueño femenino, de la ropa y de los accesorios, y yo crecí con eso, o sea, siempre me llamó la atención la moda, me fascina. Claro, hay una fuerte influencia del tema de la moda moda. me fascina lo que cuenta la ropa en las personas, por qué elegimos lo que usamos, cuánto cuenta de nosotros, cómo nos peinamos, tus trenzas maravillosas hablan, son un retrato en sí mismo. Sí, ustedes no saben lo que son las trenzas de Marisa. Creo que debe pesar, no sé cuánto, 1 kilo cada una. Soy bastante más delgada. Es el pelo lo que Marisa pesa. tiene una espalda para llevar ese pelo. Hay que llevar esas trenzas, unas trenzas largas, hermosas hasta la cintura. Y bueno, esas cosas siempre me fascinaron, cómo la gente contaba tanto de sí misma desde la ropa, desde los accesorios, desde cómo se maquillaba, desde si no se maquillaba. ¿Y hiciste alguna producción publicitaria con los dibujos? No, ¿Alguna vez? No, nunca. Hice una pequeña colaboración con Martín Churba, que hicimos una micro colección cápsula, como dicen ahora, que él estampó como fragmentos de mis obras en ropa, y bueno, hicimos una vidriera con él, pero fue como la única colaboración. Siempre imaginé que iba a colaborar más con los diseñadores de indumentaria, pero se dio esa, no he tenido más llaman de Londres, alguna señora. Señora Vivian Westwood, llámeme. Sabía que venía por ahí. Que la amo totalmente. Sí. Bueno, les recordamos que estamos en el programa El Verso del Arte, un programa dedicado a las artes visuales, en esta noche con la artista Griselda Álvarez, que podemos ver sus obras en la página www.griseldaalvarez.com.ar. Sí, si entras a .com está perfecto. En Facebook también les recordamos que nos pueden dejar mensajes a nuestra página Artistas en Cooperativa Facebook. Vamos a responder todos los mensajes, inquietudes. Cuéntenos si nos escuchan, qué les parece el programa. Vamos cumpliendo ya 1 año, no teníamos idea que íbamos a hacer radio y acá estamos. Sí. Así que, bueno, y ahora nos vas a presentar la música que trajiste. ¿Qué nos trajiste para escuchar? Y yo les traje a Annie Lennox, 2 canciones de su nuevo álbum que se llama Nostalgia, que ella tomó canciones de los años 40 y 50 y, bueno, hizo unas versiones muy especiales que ya van a poder disfrutar. Bueno, vamos a escucharlas. Vamos entonces a escucharlas.